¿Listo? Ok, el mensaje de hoy se titula ¿cuál es el evangelio que debemos predicar? ¿Cuáles son las buenas noticias? Marcos capítulo 16, verso 15 dice lo siguiente: y les dijo, en el nombre del Dios Trino, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran algún veneno mortífero no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. La versión de ustedes dice y predican el evangelio. Ok. La palabra evangelio en la Biblia significa las buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Dios le está dando buenas noticias a todas las personas y dice que a toda criatura. Ahora, es interesante que en la Biblia utiliza el vocabulario criatura para referirse a la humanidad. Generalmente en la Biblia, cuando se habla de criatura, se está hablando de una persona que tiene una mente desprovista de las cosas de Dios. Es una persona que se comporta como que si fuese una bestia. Es una persona que está carente de todos los recursos espirituales y en la Biblia lo consideran como un animal. No en ánimo ofensivo, sino simplemente lo consideran como un estado primitivo del desarrollo humano. En la Biblia se contrastan dos tipos de hombre. Está el hombre natural, que es una criatura, no nacido de nuevo, y está el hombre espiritual. Sin embargo, hay como un intermedio, pero realmente no es un intermedio. La Biblia habla del hombre carnal, que aunque es nacido de nuevo, sin embargo, todavía su comportamiento se parece más al de una criatura que el de un hombre espiritual. Pero sin embargo, vuelvo y destaco, es nacido de nuevo. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque Jesús dijo que el evangelio, la buena noticia, tiene que dársele a todas las criaturas, a toda la humanidad, indistintamente de su condición social, raza, credo, sexo, estatus, posición económica. Jesús dijo que el evangelio, la buena noticia, es para todas las personas que habitan en el globo. Ahora, fíjense que en el original dice, y esto, predicar el evangelio. O sea, que da a entender que mientras la persona va de paso, a donde quiera que vaya de paso, predique el evangelio. Pablo lo dice de otra manera: prediquen el evangelio, prediquen la doctrina a tiempo y afuera de tiempo. Como diría la traducción más exacta, a tiempo y a destiempo. En sí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje del evangelio es interesante porque esta palabra viene de evangelo, que quiere decir buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Antiguamente esta palabra significaba la recompensa que le daban a los mensajeros por una noticia que él llevaba. Y entonces, si la noticia era buena, obviamente la recompensa también era buena. Pero cuando la noticia se consideraba mala, muchas veces la recompensa era la pérdida de la vida. Entonces Jesús, ese término de buena noticia ya no solo se asoció con el tipo de recompensa que llevaba, según el mensaje de la persona que servía de correo, esa palabra evangelio se aplicó al mismo mensaje. De allí que, bueno, en la Biblia no se habla de malas noticias, sino de buenas noticias. O sea que un mensajero de vida, no un mensajero de muerte. Un mensajero que va a ser recompensado por Dios en bien, no para mal. ¿Ok? La Biblia enseña que el evangelio, las buenas noticias de Dios, son para todos, resumiendo la idea anterior, sin distingo de posición, ni de religión, ni de raza, ni de sexo. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias?
en esta versión Peshitta dice que proclame mi evangelio. La palabra proclamar, querigma, viene de anunciar. Es como un heraldo cuando da un anuncio público, un decreto de un rey, ¿ok?, de una corte. Significa entonces que el evangelio, el anuncio, no es meramente una charla informativa, sino que cuando la persona predica el evangelio, está sirviendo de heraldo, es decir, de los que anuncian el decreto de los reyes, las leyes de los reyes, o cualquier información que a un pueblo le interesa de acuerdo a los designios de un rey. O sea que el anuncio del evangelio te está diciendo que tú eres como un embajador de un reino, y ya sabemos que es el reino mesiánico, el reino de Dios. Ahora, en la naturaleza del evangelio, por la misma palabra buenas noticias, quisiéramos saber cuáles son las buenas noticias. Tanto Jesús como Pablo hablan de un evangelio personal, de un evangelio, mi evangelio. De hecho, en la Peshitta dice aquí clarito, mi evangelio. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que Jesús enseñó y cuál fue el evangelio que él vivió? En Lucas capítulo 4 dice lo siguiente, y aquí están entendiendo la naturaleza del evangelio. Nos vamos a dar cuenta de algo: si las religiones nos engañan o si las religiones dicen la verdad. Lucas capítulo 4 dice así en el verso 16: habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, o sea, Jesús se crió en Nazaret, entró en la sinagoga el día de reposo, como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer. Quiere decir que la juventud de Jesús, los famosos años perdidos, dice que lo pasó en Nazaret, dice que él iba todos los sábados, porque era el día de reunión de los judíos, a la asistencia de la sinagoga. Después dice, se le entregó el libro del profeta Isaías. Antiguamente los libros eran en forma de rollo, en realidad lo que le dieron fue un manuscrito en forma de rollo. Y abriendo Jesús el libro, o sea, el rollo, encontró el pasaje donde está escrito. El rollo en la antigüedad estaba dividido en 3 secciones. Primero el Pentateuco, los 5 primeros libros, luego venían los profetas y después venían los escritos o salmos. Jesús encuentra la sección del profeta Isaías y lee lo siguiente: el espíritu de Yahvé está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos libertad y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y proclamar el año agradable de Yahvé. Luego cerró el libro, se lo entregó al ministro y fue a sentarse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En esto que voy a leer ahorita es la clave de la predicación de la buena nueva. Jesús dijo lo siguiente, comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído en mí. Estoy parafraseando el texto. Fíjense, primero, para tú predicar la buena nueva, tienes que asegurarte que la escritura se está cumpliendo en bendición en ti. ¿Cuál era la escritura que en Jesús se estaba cumpliendo? Nada más y nada menos está en Isaías capítulo 61. O sea, nuestra versión lo registra como el capítulo 61. En aquel entonces no estaba dividido en capítulos y versículos como hoy en día. Todo estaba corrido. Sin embargo, este capítulo 61 expresa la misión del Mesías. Y lo primero que el Mesías identifica para cumplir su misión, dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí.
veíamos que el creyente tiene que identificar que el Espíritu Santo está dentro de él. En aquel entonces era sobre. Hoy en día, por la gracia, es dentro, por medio de la sangre de Jesús. Segundo, dice que Dios lo ha ungido. Ok, no basta solamente el haber nacido de nuevo, en el caso de nosotros, sino que también seas ungido. Eso quiere decir impregnado de la presencia de Dios para anunciar buenas noticias, buenas nuevas, es decir, el Evangelio a los pobres. Entonces es interesante señalar que la prédica del Evangelio tiene un tiempo. Jesús dijo, hoy se ha cumplido. ¿Cuál escritura? La que revelaba su misión. ¿En quién? En Él. ¿En quién tiene que cumplirse la escritura? En un tiempo, en una persona que eres tú, en un lugar. Cuando tú tienes un mensaje, cuando tú tienes esos 4 factores en tu vida, tú puedes decir, estoy listo para dar la buena nueva de salvación. Vuelvo y repito, tiempo, la unción del Espíritu, el lugar, el mensaje. Cuando tú comprendes que esas 4 cosas están en ti, tú estás listo para dar la buena noticia de salvación. Ahora, aquí dice cuál es la naturaleza de las buenas noticias. Primero, anunciar las buenas nuevas a los pobres, el Evangelio a los pobres. Siempre se ha discutido si el Evangelio aquí se refiere a estos pobres materiales o espirituales. De verdad que la Biblia no lo dice qué tipo de pobre. Conociendo la mentalidad judía, obviamente tienen que ser los pobres materiales. Sin embargo, en la Biblia habla de varios tipos de pobres. Están las personas, los pobres materiales, y está lo que la Biblia llama también los pobres de espíritu, los humildes, indistintamente de que sean ricos o escasos de recursos terrenales. La pobreza de espíritu no va en proporción de los recursos. La gente dice, más fácil es que un pobre material sea más humilde que un rico. Eso es relativo. Eso es relativo. Un codicioso puede ser tan codicioso por 10 bolívares como por 1 millón, como por miles de millones de bolívares. Y la altivez, eso, yo he visto muchas personas que son de escasos recursos terrenales y son muy activos. Y he visto gente que tiene mucho dinero y son humildes. Entonces eso me dice a mí que la pobreza de espíritu realmente no está asociada con la cantidad de posesiones en los bienes humanos. Ahora, indistintamente de los pobres, la Biblia nos señala que la primera prédica que Jesús hizo era precisamente a la gente necesitada, gente con hambre, gente con problemas de enfermedad, gente con escasos recursos. Aunque él empezaba en la sinagoga, pero se da a entender en la Biblia que él multiplicó panes y peces, y así sucesivamente hizo muchos milagros referentes a la alimentación. La buena noticia para un pobre, sea un pobre de espíritu o a un pobre material, no es que va a seguir siendo pobre. O sea que la idea de la buena noticia de Dios para un pobre es que su buena noticia le está diciendo que su liberación de la pobreza que sea ha llegado. Ese es el primer punto del mensaje del Evangelio. Y hay gente que le pongo chilla con esto. ¿Cómo no les gusta admitir que el Evangelio fue dado para los pobres, pero no para que sigan siendo esclavos de la pobreza? Como dijo alguien, Dios ama a los pobres, mas no su pobreza. Me explico otra vez. Dios ama a los pobres, mas no su pobreza. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La pobreza en la Biblia se nos plantea como producto de una maldición. Eso lo explica Deuteronomio 28. De hecho, el mismo Génesis 3 nos dice que cuando el hombre peca, lo primero que cosió una higuera, una hoja de higuera para vestirse. O sea, que el hombre había quedado en una situación de pobreza. Ahora fíjense, la Biblia nos enseña que Dios
vino a redimir al hombre de toda maldición de la ley. Y me dice que la buena noticia del Evangelio tiene que ver con la liberación de la pobreza. O sea, eso es sencillo. Que los teólogos quieren hacer un conflicto de eso es otra cosa, pero Dios dice que su buena noticia es a los pobres. Y yo creo que una noticia para un pobre no es decirle, tú vas a seguir siendo pobre, resígnate toda tu vida. Bueno, mira, no puedes, Dios hizo a ricos y a pobres, como dice el proverbio, aguanta, pues no decir la palabra. Entonces, exacto, entonces, porque de ellos es el reino de los cielos y toda una serie de cosas. Yo creo que ese no es el espíritu de lo que dice la Biblia. Una buena noticia no puede ser eso. ¿Ok? Otra palabra dice, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, sanar a los quebrantados de corazón. Ok, vemos que entonces la buena noticia del Evangelio tiene que ver algo con algo que se llama las necesidades del ser humano interno, los conflictos internos. Los seres humanos han estado heridos por muchos años, algunos por rencores, por raíces de amargura, por frustraciones, por deseos no cumplidos, por depresiones, por angustia, por cualquier cantidad de conflictos. Pero la Biblia dice que una buena noticia de Dios es que vino a sanar los quebrantados de corazón, a restaurarlos, es decir, a colocarlos en su posición original, volverlos como cuando ellos eran, sin esa marca. Entonces la Biblia te promete y te dice que Dios ha enviado a su Hijo, lo ha ungido para dar esta buena noticia. Dice, para proclamar la libertad a los cautivos, a los que están presos. Están los presos literales en sus cárceles en distintas partes del país y del mundo, y están los presos espirituales. Hay gente que no puede adorar a Dios, tiene conflicto para adorar a Dios, están presos. Hay gente que están presos de situaciones con ataduras, pero la Biblia dice que para todos ellos hay una buena noticia, y es proclamar, dice aquí, y proclamar el año agradable, libertad a los cautivos. Hay gente que está presa de las deudas, pongo un ejemplo. Entonces, cada 7 años se cumplía lo que llaman el reposo de la tierra, y cada 50 años el jubileo, donde las posesiones tenían que volver a sus dueños originales y se reiniciaban la economía porque todas las deudas se perdonaban. Ese es el plan de Dios. Entonces aquí me dice que Dios vino a traer lo que la Biblia llama aquí año agradable, es el año jubileo, donde las deudas se perdonan, donde todo comienza de nuevo, es un borrón y cuenta nueva. Es donde eso se aplicaba en el ámbito económico en Israel. Pero la idea de Dios es que nosotros en nuestras vidas también aprendamos a aplicar eso, no solo en el área económica, sino también en el área emocional, espiritual, o sea, en las distintas áreas de nuestras vidas. Saber pasar la página. También la Biblia dice para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Y dice también vista a los ciegos. Jesús habló de varias cegueras. Jesús en una oportunidad le dijo a los fariseos, por cuanto ustedes dicen que ven, ahora son ciegos. O sea, como diciendo, no, yo sé, no, nosotros conocemos las Escrituras, sabemos cómo debe venir el Mesías. Entonces Jesús le dijo, ahora ustedes son ciegos. Y Jesús acababa de sanar a una persona que era, en lo literal, en lo físico, un ciego. Ahora, ¿qué quiero decirle yo con esto? Que no importa el tipo de ceguera que la persona padezca, si es literal, si es física, si no es física, no importa. Jesús vino a dar una buena noticia. Es decir, Jesús vino a atacar todos los niveles que el ser humano puede sufrir
de ceguera. A nosotros hay cosas que no vemos, que no se nos escapan. Es decir, tenemos como un punto ciego. Jesús igualito vino a quitar el velo y a descubrirnos las cosas que nosotros podamos ver. Entonces, fíjense lo que es el Evangelio. Es la declaración de la misión de Jesús, Isaías 61. Y entonces aquí en Marcos 16 dice, prediquen mi Evangelio. Si yo quiero saber cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias de Dios que yo debo predicar, simplemente aquí está, Lucas capítulo 4, citando a Isaías 61. ¿Ves? Por eso es que no es Evangelio cuando a una persona le dice que está enfermo y va a seguir con su enfermedad. Eso no es Evangelio. Que una persona va a seguir siendo pobre, tiene que resignarse toda la vida y que no puede subir de escalón social, eso no es Evangelio. Que la mujer va a seguirse subyugada al hombre por séculos seculorum, eso tampoco es Evangelio. Porque Cristo vino a traer la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Qué no es Evangelio? Decirle a un ciego que va a seguir siendo ciego. ¿Qué no es Evangelio? Encontrar unas mil y unas justificaciones para que la persona siga en su posición, ya sea de pobreza, de ceguera, de quebrantamiento de corazón, de algunas de estas cosas que están aquí. Por eso es que la buena noticia del Evangelio no puede aceptar mezclas ni relativismo. La buena noticia del Evangelio son diáfanas, y Jesús le dio ese mensaje, ese encargo a los apóstoles con toda la autoridad de la resurrección, que ya lo hemos visto en otro capítulo, que el Evangelio está fundamentado, la buena noticia, en el conocimiento del poder de la resurrección. Fíjense que en otros pasajes, cuando Jesús habla de la administración del Evangelio, dice que se sanan los leprosos, que se sanan los enfermos, que se predique el mensaje del reino de Dios. En otras palabras, Jesús lo que hace es confirmar, es Lucas capítulo 4, lo que él leyó del profeta Isaías. Si uno lee todo lo que Jesús hizo, se va a dar cuenta que Jesús no hizo más que sanar, dar vista a los ciegos, como él mismo lo dijo, que él había venido para eso, sanar a los quebrantados del corazón. En una oportunidad le dijo a un hombre que estaba paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Por qué le dijo tus pecados te son perdonados? Primero necesitaba sanar el corazón de ese hombre, estableciendo un vínculo cuando le dice hijo. Ese hombre era un despreciado de la sociedad. Ese hombre había perdido un parentesco, y cuando Jesús le dice hijo, está estableciendo una unidad, una comunicación, diciéndole hay alguien que te aprecia, hay alguien que te quiere, hay alguien que no te desecha. Luego le dice tus pecados te son perdonados. O sea, que sea lo que hayas hecho en tu vida, Dios está redimiendo, está perdonando, está quitando la falta. Así que esa culpa que te martiriza y que no te deja levantarte, desaparece, ha sido perdonada. Después le dice, levántate y anda. O sea que, según la psicología, de entender que lo que este hombre tenía, paralítico, era una enfermedad que ellos le dan el nombre de enfermedad psicosomática. Es decir, había una aflicción psicológica en el hombre, un complejo de culpa tan grande, no se sabe qué había dicho porque el Evangelio no da mayores detalles, pero la acción de Jesús de hablarle primero al corazón, es decir, Jesús sanó el corazón del hombre, y luego eso le redundó en beneficio a su parte corporal. Por eso es que es importante, y por eso es que nosotros ministramos primero al perdón del pecado, porque la mayoría de las enfermedades son de la mente, la mayoría de las enfermedades son productos psicológicos,
Y cuando una persona entiende lo que es el perdón, lo que es el amor, lo que es la paz, generalmente eso tiene una incidencia también en lo físico. Porque así como una emoción, una raíz de amargura o cualquier estado emocional negativo se refleja en un órgano a través del tiempo, la sanidad, el perdón, también tiene sus beneficios para las diferentes partes del cuerpo. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús resucitó muertos. Jesús sanó al leproso, gente que era desechada por la sociedad. Y así nosotros vemos que Jesús cumplió tal cual su misión. Y esa misión él la traslada a la iglesia. Entonces la iglesia no puede predicar un evangelio diferente porque es el evangelio que recibió de Jesús. Y en eso hay que tener cuidado. ¿Cuál es el mensaje original de Jesús? ¿Estamos nosotros preservando el mensaje original de Jesús? ¿O lo estamos diluyendo con teología? ¿O lo estamos diluyendo con teorías racionalistas? ¿O lo estamos diluyendo con enseñanzas que a la postre lo que hacen es negar lo que Jesús hizo? Yo creo que es necesario volver a las raíces de cuál es el verdadero evangelio que como iglesia nosotros debemos seguir predicando, porque todavía hay gente ciega, todavía hay gente necesitada, todavía hay gente quebrantada, gente con sufrimiento, gente presa. No importa del calibre que esté su dimensión de enfermedad, de ceguera, igualito Jesús le vino a dar una buena noticia. Igualito Jesús le vino a dar paz, salvación, bendición. La gente lo que tiene que hacer es recibirlo por la fe. Bueno, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Esa es la gran oferta que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Por eso es importante entender cuál es la verdadera naturaleza del evangelio. Voy ahora a un punto más allá. Estoy viviendo el evangelio. Estoy viviendo las buenas noticias en las cuales se me enseñó. Estoy yo camino en esa dimensión de bendición que Jesús proclama en sus buenas noticias. Está siendo insertado en la sociedad. Aquellos que hayan sido rechazados se están insertando nuevamente en la sociedad. Los que han tenido enfermedades terribles están siendo sanados y dimensionados. Los que no podían producir, los que no podían trabajar, como el caso de muchos ciegos que Jesús sanó, que eran, además de la sanidad, eran insertados nuevamente en la sociedad. Los muertos están siendo resucitados. Entonces, eso es lo más importante. Hagan con otros lo que Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que en esta hora la unción de sanidad, la unción del Espíritu, la unción de milagro empiece a fluir. Cualquier atadura cae por tierra para la gloria de tu nombre. Quiero darte gracias porque el Espíritu Santo está manifestándose en este lugar para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.